Empezamos la grabación de este programa especial a las 11:45, la hora en la que dejó de contestar al teléfono la primera víctima de la Dana del 29 de octubre de 2024, José Hernáinz, un camionero de 64 años, encontrado muerto 4 días después. Mi marido y yo salimos del trabajo a las 16:30 exactamente. Llegamos aquí a Benetús sobre las 5. Es cierto que el cielo estaba negro, el día era raro, pero en todas las localidades del Horta Sud no llovió nada, ni en Valencia ciudad, no llovió ni una gota. Mi hija era enfermera, había trabajado esa noche un turno de 12 horas y estaba en casa cuando llegamos, comimos. Ella sí que a las 6 de la tarde estaba algo preocupada, incluso a las 6:30 salimos al balcón que está detrás de ti. Ella me preguntó, mamá, dice, ¿Benetúser se puede inundar? Y la vi preocupada y le dije, mira, si ocurriese algo, el ayuntamiento, la Generalitat Valenciana, seguro que nos alertaría. Y ella a las 7:15 nos llamó chillando, mamá, papá, venir corriendo al balcón. Vimos como una lengua por la calle que es ancha, que entraba marrón, un marrón oscuro. Sí que cubría toda la anchura de la calle, pero es que no nos imaginábamos, no lo supimos ver. Y ellos a las 7:26, mi marido dijo, pues mira, no subiré el coche a la calle por si llega a bajar al garaje. Y mi hija llevaba mi coche también, ella conducía y dijo, vale, pues yo me voy con papá y lo subimos. Al cabo de un rato, 5 minutos, oigo un ruido muy raro, como algo que llegaba arrastrándose, ¿no? Y miré y sí que vi una gran ola. Bajé corriendo al garaje y cuando yo bajo por las escaleras solo puedo quedarme en el primer piso. Ya el agua, luego supe que llegó a 2 metros 30 centímetros dentro del patio y al garaje ya no se podía acceder. Yo tenía la esperanza de que mi marido y mi hija hubieran salido. No fue así. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Han pasado 365 días desde la Dana que destruyó Valencia y mató a 229 personas. Entre ellas, Miguel y Sara, el marido de 63 años y la hija de 24 de Toñi García, a la que acabamos de escuchar. Ha pasado un año desde que el agua desbordó el río Magro y el barranco del Pollo y arrasó las casas, las calles, los automóviles de numerosas localidades, dejando a decenas de miles de personas afectadas y vidas arruinadas. Un año de la mayor catástrofe natural del siglo en nuestro país, que podría haber sido menos letal sin la negligencia del gobierno valenciano de Carlos Mazón, el hombre que no estuvo allí donde tenía que estar. Un año en el que los responsables políticos aún no han rendido cuentas. El dolor por las víctimas no remite y sus familias siguen exigiendo justicia. El año del dolor y de la infamia al que hoy dedicamos... Los documentales de Carne Cruda. Un programa en el que vamos a reconstruir paso a paso lo que ha ocurrido desde el 29 de octubre pasado hasta hoy, en una cronología en paralelo de las mentiras del gobierno valenciano y las vidas de los supervivientes, preparado por Andrea Olea y Dani Sousa, que han hablado con afectados, políticos y periodistas. Crudos días a los dos. Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días. Crudos días. Todos recordamos lo que pasó. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. La informació de la Comunitat Valenciana i del món en els matins d'A.Media.
amb Xavier Borràs. Són les 7 del matí del dimarts 29 d'octubre i la intensificació de les pluges i del vent de llevant per la dana que estem patint pren cos. El 29 de octubre de 2024, para los millones de valencianos y valencianas que se levantaban para ir a trabajar a las 7 de la mañana, la principal noticia era el tiempo. La previsión lo advertía. Bon dia, seguim ben pendents de la dana i de fet avui serà el dia més inestable de tots. De fet, Municipios como Alzira, Carcaixent, Algemesí, Cullera Sueca, Ontinyent o Requena, todos de la provincia de Valencia, amanecieron ya aquel día con las clases suspendidas en los colegios. Pero no solo lo hicieron ellos. A la ciutat de València, la Universitat i la Universitat Politècnica han decidit també suspendre l'activitat docent. La Universidad Valenciana también envió a casa a sus alumnos, una decisión que algunos criticaron por alarmista, pero que se basaba en las previsiones. Algunas empresas y comercios hicieron lo mismo con sus empleados, aunque no la mayoría. En algunos sonados ejemplos tenemos a Mercadona, porque la Generalitat, hay que recordarlo, era quien tenía que avisar y no avisó, aunque alertas tenía desde días antes y desde primera hora de ese mismo día. AEMET había avisado los días anteriores de una gota fría especialmente intensa y había establecido alertas amarillas y naranjas. Pero pronto tuvo que aumentar el grado. Hem de dir-los que la EMET acaba de canviar l'avís a avís roig per A fortíssimes. las 6:30 de la mañana dio su primer aviso, una alerta naranja. A las 7:30 el aviso pasa a ser rojo en el litoral sur y a las 9:43 el aviso pasa a ser rojo también en el litoral norte. A la 1:26 del mediodía ya advierte de la crecida de los ríos. Mazón aún no se había ido a comer, y esos no son los únicos avisos que la Generalitat recibe. La conferencia hidrográfica del Júcar alertó en X del aumento preocupante de los caudales a las 8:53 y a las 11:55 ya hablaba del desbordamiento de algunos ríos. A las 12:09 le dan aviso a la Generalitat de la preocupante crecida del Barranco del Pollo y la propia Generalitat manda una alerta a los pueblos a las 12:25. Mazón aún estaba en el Palau. Pero es que el propio CECOPI, el ya famoso Centro de Coordinación de Emergencias, había publicado en X a las 10 de la mañana un aviso de precaución por lluvias en todo el litoral e interior norte, siguiendo la predicción de la EMET. La reunión de crisis del CECOPI no se convocó hasta 7 horas después. Así empezaba el día en el que la lluvia llegó a descargar 700 litros por metro cuadrado. En un solo día, la precipitación en la zona de todo el año. Mira la carretera. Y sigue cayendo agua, y sigue bajando. Esto es el barranco de Torrente. Mira, y se lo lleva el coche ahora. Madre de Dios, qué desastre. Mira que el coche de allá, Lucía, mira que el coche de allá cómo va. Ay, Dios mío, qué desastre. ¡Ay, qué señor! ¡Ay, qué señor! Y este hombre ahí encerrado, el de la MT. ¡Ay! Pobrecito mío. Que nos han dicho que salgamos corriendo. ¡Ay! Hay de gente que se ha quedado dentro de las tiendas por seguridad y ahora no pueden salir. Y están dando golpes desesperados porque está saliendo un montón de agua. ¡El punto! ¡Asomaros del vernos! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡No, mireu! Mireu, un huracán, tío! ¡Han volcat els camions! Un camión volcado! Estoy aquí, o sea, ahora mismo estoy metida en esta planta, que es lo que me está ayudando a cogerme, pero mirad, no hay nada, no hay nada. Estoy rodeada de agua. ¿No lo ves? Estoy rodeada. Por favor, cuida a mi niño y recuérdale siempre la mamá que ha tenido, por favor, aunque solo muramos 8 meses y 29 días. Y así acabó el día, después de que se desatara el infierno, ya pasada la medianoche. Os tengo que decir que podemos confirmaros ya que hay cuerpos sin vida, que ya se han hallado. Por respeto a las familias, ahora mismo no vamos a dar más datos, porque tienen que conocerlo de manera adecuada, a través de la manera adecuada. Carlos Mazón hablaba desde el ahora famoso CECOPI. El responsable desaparecido del día se había ido a una comida desde las 2:45 hasta las 6:45 de la tarde. Luego estuvo una hora en paradero desconocido, 37 minutos de esa hora sin recibir ni hacer llamadas. Y reapareció en el Palau de la Generalitat a las 7:45 de la tarde con una ropa distinta a la de la comida. En esa hora en blanco, entre las 18:45 y las 19:45, murieron más de 80 personas, de acuerdo con el sumario de instrucción de la causa. Y aún tardó otros casi 45 minutos en llegar al centro de emergencias, donde apareció a las 8:28 de la tarde según las cámaras. Es decir, 17 minutos después de que se enviara la alerta a la población a las 20:11.
A esa hora ya habían muerto al menos 156 personas. Entre ellas, la madre de Marco, uno de los familiares de víctimas con los que ha hablado Andrea. ¿Cómo recuerda el día después? Como el fin del mundo. Imagínate el Paiporta de por la mañana, de madrugada, el día 30. Gente forrada en lodo, deambulando, porque claro, la gente que arrastró, todos no murieron, pero imagínate los supervivientes, encontrar gente que fue arrastrada y no murió y que recuerdan de aquello, porque aquella mañana esa gente, mi hermana los describía como zombies. Imagínate, si te ha arrastrado el agua, has chocado con esto, con lo otro, te ha herido aquí, y luego toda la devastación, todo barro. Al día siguiente la pregunta que se hacía todo el mundo era: ¿se podrían haber salvado vidas si la alerta masiva a los teléfonos móviles hubiera llegado antes de las 8:11 del día 29 de octubre? La jueza que lo investiga cree que sí. Y no solo ella. Imagínate una persona que no entiende, una persona con Alzheimer, que está siempre andando, que se te va, porque siempre su rutina era levantarse y seguir andando, y seguir andando. Imaginaros que de repente se pone todo a oscuras, que entra agua, que el agua te empuja por las piernas, que te tumba. La madre de Marco Poveda murió a las 8 de la tarde, 11 minutos antes de que llegara la alerta. Se llamaba Isabel, tenía 81 años y vivía en la residencia de mayores de Paiporta. Poco antes el agua había entrado en el centro como un torrente implacable, sorprendiendo a los ancianos en el momento de la cena, en una residencia donde escaseaban los medios. Observabas, ¿no?, que había pocos cuidadores para la cantidad de gente mayor que había allí, con necesidades muy bestias, porque mi madre, bueno... Demasiadas personas a las que cuidar y demasiadas pocas personas para hacerlo. Pese a ello, las trabajadoras salvaron a la mayoría de ancianos, pero no pudieron salvar a Isabel ni a otros 5 residentes. Pues lo que pasó aquel día fue excepcional y los pocos que hubiera o los que fueran hicieron una heroicidad para mí de 120 salvar a 114. Y mientras unas eran heroínas para Marco, el gobierno valenciano tenía las competencias y tal, y toda la información, si hubiera querido utilizarla y gestionarla de manera adecuada, protocolos en caso de alerta roja, de alerta naranja, para centros de día para mayores y para residencias de mayores. Podían haber hecho un aviso, debería de haberse generado precisamente para esta gente vulnerabilísima. De los 25 municipios de la zona cero y de los hasta 80 que fueron arrasados, Paiporta es la localidad donde más personas fallecieron. Sí, 1 de cada 5 víctimas, en total 46 personas. Que quizás se podrían haber evitado. Eso cree Marco. Sé que es fácil a toro pasado decirlo, pero desde primeras horas de la mañana, cuando los expertos, técnicos y políticos que tienen que coger esa información y tomar las decisiones, pues haber lanzado unos mensajes a todas las poblaciones, empezando por los ayuntamientos y acabando por los lugares sensibles como las residencias y otros que habrá, hospitales, etcétera. Súbanse lo más alto que puedan, olvídense de los vehículos, tal, que lo que viene puede ser serio. Los familiares de las víctimas tuvieron que hacer un duelo exprés, casi sin tiempo para asimilar la tragedia. No existía en Valencia ningún espacio para tantos cuerpos y se tuvo que habilitar una morgue para almacenarlos. Muchas familias casi ni pudieron detenerse a llorar porque había que limpiar, rehacer y seguir viviendo. Lo que uno puede esperar es un poco de empatía por parte de su gobierno. Pero lo que se encontraron fue una tremenda falta de sensibilidad. El mejor ejemplo es la exconsejera de Turismo, Nuria Montes, hablando a los medios delante de la morgue habilitada para los fallecidos por la Dana. Aquí no se va a permitir, no se va a entregar cuerpos a familias, no se va a permitir el acceso de familiares a la zona donde tenemos custodiados a todos los fallecidos, así que tienen que esperar de forma obligatoria la llamada del juzgado y la entrega de la documentación pertinente. Y las familias, en el mejor lugar donde pueden esperar las noticias de sus familiares es en sus domicilios. Esas palabras de la consellera, por las que tuvo que pedir perdón, se clavaron en el destrozado corazón de las familias de las víctimas, como Toñi García, con quien hemos abierto el programa. Sí, en ella más que nadie, porque Toñi trabajaba precisamente como técnica de la Generalitat, en el gabinete de Montes, además. Entre la incredulidad y la rabia le tocó escuchar las palabras de su entonces jefa, que no tuvo tiempo de darle el pésame por la pérdida de su marido y su hija hasta una semana después de la Dana. Sabemos que la entonces consellera de Turismo, Nuria Montes, procedía de un lobby muy importante de Alicante, donde daban prioridad al interés económico, a los empresarios. No querían darle importancia a las alertas para que la gente no dejara o anulase sus reservas turísticas. Entonces ellos priorizaron el interés económico frente a las vidas humanas,
Toñi sabe perfectamente de lo que habla. La tragedia se produjo en vísperas del Puente de Todos los Santos, una fecha importante para la industria turística valenciana. Recordemos que la consellera, cuando era directora de la Patronal Turística de Alicante, se permitía frivolizar así con el cambio climático. Si algo bueno trae el cambio climático es precisamente la extensión de la temporada turística, y es que el buen tiempo, el buen clima, ahora ya, y hemos visto este año 23 y 24, prácticamente domina durante todos los meses de año, los días de frío... No es de extrañar en un gobierno que pactó con la ultraderecha negacionista del cambio climático, que lo primero que hizo cuando llegó al gobierno fue quitar la Unidad Valenciana de Emergencias. Sí, Nuria Montes acabaría siendo destituida de su cargo pocas semanas después de su desafortunada, por llamarlo de alguna forma, comparecencia en la morgue. El turismo es tan intocable para el PP que el mismo día de la Dana, a las 10 de la mañana, cuando ya estaban activadas todas las alertas, Mazón estaba inaugurando un acto sobre este tema en el Palau de la Generalitat. La Comunitat Valenciana sea la primera autonomía de España cuya estrategia de sostenibilidad turística consigue la certificación de AENOR, querido Rafael. Por cierto, fue al terminar este acto, a las 12 menos cuarto, cuando Mazón se refirió públicamente y por primera vez al temporal que azotaba a la comunidad que él preside, y lo hizo con una frase que seguramente lo va a perseguir para siempre. Según la previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunitat Valenciana. Todavía hoy nadie sabe quién fue la persona de su equipo que redactó aquel discurso. Ningún organismo había hecho aquella previsión. Y como sabemos, a las 6 el temporal no se desplazó ni mucho menos hacia Cuenca. En aquella primera valoración del temporal que hizo el día de la Dana, el presidente no solo dio una previsión meteorológica errónea, sino que... Quiero destacar que de momento no se tiene constancia de daños personales a esta hora de la mañana, sí de vehículos atrapados, así como una vivienda inundada en el municipio de Turís con cabras, que al parecer las cabras se habrían ahogado. Puede parecerlo, pero no es casual que Mazón mencione a las cabras. ¿Por qué? El PP valenciano se burló durante años de la gestión que había hecho el anterior gobierno, que formaban PSOE y Compromís, de la Dana que en 2019 afectó a la comarca de la Vega Baja. En los corrillos parlamentarios los populares se mofaban de que se hubieran despilfarrado tantos recursos para salvar, decían, a unos cuantos animales. En esa Dana, el CECOPI se activó 2 días antes. Murieron 6 personas. Bienvenido a nuestra casa. ¿Cuál es tu sitio? El mío aquí. Pues nos sentamos aquí, si Lo que tú si me quieres, digas, sí, yo sí. no tengo problemas. ¿Dónde estamos? En Valencia fui a visitar el lugar donde tienen lugar esos corrillos, en el hemiciclo del Corts, el Parlamento Autonómico. Quien me dio la bienvenida fue Aitana Mas, la portavoz adjunta de Compromís y ex vicepresidenta de la Comunitat Valenciana en el último gobierno de Ximo Puig. Quería hacer un poco de memoria con ella sobre cómo se ha gestionado esta emergencia en comparación con otras similares. Y yo no entendía cómo la vicepresidenta actual no había llamado a las residencias de personas mayores de los pueblos que podían estar afectados para avisar de lo que podía pasar. Pensaba, ¿no?, en la gente que como yo estaba yendo a una cita de radioterapia o estaba yendo a un hospital de día para hacer su tratamiento de quimioterapia y nadie les hubiese parado. Y es que no había nadie al volante. Y pese a las noticias que llegaban, nadie se quiso poner al volante, que para mí es lo más negligente. Es que quien tenía que conducir estaba conduciendo otros asuntos en el restaurante El Ventorro. Mientras Mazón comía con la periodista Maribel Vilaplana en ese restaurante frecuentado por élites políticas y económicas, su consellera de emergencias, Salomé Pradas, y su número 2, Emilio Argüeso, ambos imputados ahora por la gestión de aquel día, cogieron el coche oficial para ver de cerca la situación. Pero en realidad les hubiera bastado con encender la televisión y poner el telediario del mediodía. Brutal dana la que assota la Comunitat Valenciana. La Ribera Alta, Catalau, Llombai, Alfarb s'han dut la pitjor part, amb unes pluges torrencials que han convertit els carrers en barrancs. Vehicles donde las últimas horas se sucedían una tras otra. Atenció, tenim una última hora i és que el riu Magre, a la seva altura d'Utiel, s'acaba de desbordar. Què vol dir això? Que molta atenció perquè tota aquesta aigua ha de baixar fins ací, fins a localitats com Carlet. Hasta que no lo vieron, no lo creyeron. Fue allí en Carlet cuando lo vieron con sus propios ojos, cuando se dieron cuenta de la gravedad de lo que estaba pasando. Y ahí es cuando Argüeso, el número 2 de Mazón, mandó un mensaje a las 14:44 de la tarde al grupo de WhatsApp que tiene con otros miembros del gobierno, en el que avisaba de que los barrancos estaban a punto de colapsar. A ese mensaje que dices, Javier, la actual vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, que sigue todavía en el cargo y que es también la responsable de las residencias de mayores como la de Isabel, la madre de Marco, respondió con un escueto: Jope, si necesitas algo, nos avisas. Realmente no había nadie al volante.
volvamos a los días posteriores y a los afectados. Entre los afectados cundía la desesperación, el cansancio y la indignación porque la ayuda no llegaba o llegaba con cuentagotas. Y la gota que colma el vaso es que no lleguen las asistencias, pero corten el tráfico para que lleguen las autoridades. Si el 3 de noviembre, 5 días después del desastre y contra todas las recomendaciones de seguridad, el rey visita Paiporta en compañía de Sánchez y Mazón. Y son recibidos así. ¿Pero dónde está el ejército? ¿Dónde? 4 camiones. 4 camiones. Felipe, 4 camiones. Felipe. Con gritos y con barro, porque los vecinos necesitaban ayuda, no visitas. Pedro Sánchez tuvo que salir de allí escoltado por la gravedad de unos disturbios que más tarde reivindicarían grupos de extrema derecha, que comenzaban a hacerse fuertes en medio del caos. Los reyes se quedaron, a ellos les tiraron barro, pero no les persiguieron a palazos. ¡No vayáis de aquí! ¡No vayáis! ¡No vayáis! ¡No vayáis de aquí! ¡Estamos muertos ya! Estamos muertos ya, le decía una vecina a Felipe VI, que intentaba calmar los ánimos. Pero aparte de las críticas a los reyes y al gobierno de Sánchez, al que también se le reprochó el abandono y la lentitud en la respuesta, el grito que empezó a extenderse ya en esos días fue este. Aún era pronto y algunos, como Marco, fíjate, a pesar de haber perdido a su madre, sintieron incluso lástima de que recibieran al presidente con insultos y barro. Si es que hace gracia el personaje. Yo al principio lo veía ahí que lo agobiaban con los micros, el día después y tal, y yo no tenía muy claro el tema de las competencias. Y me parecía, digo, bueno, déjenlo al hombre que haga. ¿Te acuerdas cuando les tiraron barro a los representantes? Veía que lo agobiaban demasiado a preguntas y tal, pero después cuando fui enterándome de las cosas y viendo la reacción y el mantenella y no enmendalla y que es capaz de reírse de gente que viene a decirle una serie de cosas, es capaz de tirar balones fuera y de repartir mierda hacia todo el mundo excepto hacia sí mismo. De la pena pasó pronto a la rabia. Rabia compartida por la mayoría porque las palas para sacar fango se agotaron en toda la ciudad de Valencia mientras la ayuda no terminaba de llegar. Es decir, la gente reaccionó, pero las instituciones no. Esto que dices, Javier, lo recuerda bien Sergi Pitarch, el director de la edición valenciana del diario.es, autor de muchos de los descubrimientos sobre el caso que ha publicado nuestro medio asociado y que acaba de publicar un libro sobre el tema titulado Las horas del caos. Yo creo que los días posteriores nos tenemos que hacer todos una repensada, porque el Estado, yo soy un firme defensor del Estado y de la función pública de las instituciones, y llegó tarde, hubo mucho sufrimiento, hubo mucha desesperación, hay todavía de esos primeros días hay mucho descrédito en las instituciones. Los primeros días fueron los voluntarios los que daban de comer, fueron los voluntarios los que daban agua, fueron los voluntarios los que ayudaron a limpiar. Bueno, al final es verdad que el gobierno, el Estado, todas las administraciones, ayuntamientos se hacen presentes, pero ya semanas después, ¿no? De ahí que la indignación en las calles estalle. El 9 de noviembre, semana y media después de la catástrofe, Valencia se desbordó de rabia. Fue la mayor manifestación histórica, 130.000 personas, la manifestación posiblemente desde el no a la guerra más grande que he visto yo en la ciudad de Valencia, y es la más grande en la ciudad de Valencia desde el no a la guerra. Igual eso denota la indignación que había en la ciudadanía valenciana tras la tragedia y sobre todo por la gestión. Este abandono y esta negligencia institucional se tiene que pagar. Y a esa manifestación, porque era muy reciente, no vinieron las personas de los pueblos de la Horta Sud porque no podían llegar todavía, o de la Ribera afectada o de Utiel Requena, ¿no? Porque no era una manifestación, como dice él, politizada, sino que había gente, era muy transversal y había mucha gente que tenía muy clara a quién querían ver dimitiendo. Yo me acuerdo de la gente frente a la puerta del Palau de la Generalitat con las escobas en alto. Entonces yo no sé si tienes así alguna imagen. Yo recuerdo también en el Palau de la Generalitat esas manos manchadas de fango marcando la pared del Palau de la Generalitat, ¿no? Eso me impactó, la verdad que mucho. Y el 30 de noviembre vino la segunda protesta masiva, Andrea, en la que ya empiezan a crearse asociaciones de víctimas. Y a esta sí pudo acudir toda la población que no había podido llegar a Valencia el día 9 por las carreteras cortadas y el caos reinante. Una marea humana inundó las calles de Valencia para protestar contra la gestión de la Dana del gobierno de la Generalitat al grito de «ni olvido ni perdón».
Las afectadas habían empezado a organizarse para exigir justicia. Toñi García fue una de las promotoras de la asociación Víctimas de la Dana 29 de octubre, una de las 3 grandes conformadas a partir de la catástrofe. Lleva un año luchando para que haya una rendición de cuentas por lo ocurrido y no está siendo nada fácil. Cuando yo creo mi asociación, Asociación Víctimas de la Dana 29 de octubre, previamente nos hemos asesorado muy bien por otras asociaciones anteriores como las del Metro. Fuimos advertidos de que las víctimas, los familiares, seríamos insultados, de que la verdad se iba a tergiversar, se iba a ocultar, se iba a manipular. Es el manual de crisis del PP, así ha sido. Toñi y las otras víctimas con las que he hablado hablan de mentiras continuas, menosprecios, insultos velados y también directos, como cuando las han acusado de ser izquierdistas a sueldo de determinados partidos. Y a Marco también le ha pasado. La lástima por Mazón, como decíamos, le duró poco. Hoy le indigna tanto que se niega a pronunciar su nombre. A ver, es que con el tiempo, no sé, hemos flipado tanto con este tipo que mencionas, pero bueno, siempre te sorprende un poquito más, ¿no? Siempre te sorprende un poquito más hasta dónde es capaz de demostrar cero empatía con estas cuestiones. También ha hecho alguna declaración apuntando a que estamos politizados y... A ver, yo tengo 54 años y tengo mi intención de voto más o menos definida desde hace décadas, pero eso no significa que yo esté politizado. Por Dios, ha muerto mi madre en una residencia víctima de una inundación. Es la estrategia en 3 actos del Partido Popular: negar los hechos, ocultarlos y atacar a las víctimas cuando no puedes hacerlo. Sergi Pitarch recuerda casos anteriores. Es lo que le pasa siempre al PP con las víctimas, ¿no? Con las asociaciones de víctimas. Pasó aquí la persecución y el ninguneo a las víctimas del accidente del Metro Valencia del año 2006. Pasó con las familias del Yacolep, del accidente de avión del Yacolep, que eran militares. Y ya está pasando ahora con la Dana. Es de una falta de categoría y de una falta de humanidad tremenda. En ese mes de noviembre de rabia ocurrieron muchas cosas más para que las víctimas se indignaran. Es cuando empezó la interminable lista de versiones contradictorias de Mazón. Vamos a repasarlas. Inicialmente se dijo que Mazón había estado desde las 5 de la tarde en el Palau de la Generalitat, trabajando y siguiendo desde allí la reunión del CECOPI, que empezó a esa hora, por cierto, cuando los barrancos estaban ya en una situación crítica. Y el 4 de noviembre dice que llegó al centro de emergencias pasadas las 7. Quedaos con esto. Pero el 7 de noviembre cambia esa primera versión. La Generalitat explica entonces que el presidente había estado a las 3 en un almuerzo de trabajo al lado del despacho con el presidente de la patronal valenciana, Salvador Navarro, que lo desmintió. Se habían visto pero a la 1:30 en una reunión y no a las 3 en una comida. Al día siguiente, 8 de noviembre, El País publica con quién estuvo y dónde, ya lo hemos dicho antes, con la periodista Maribel Vilaplana en el Ventorro. Y en el diario.es, el propio Sergi Pitarch junto a Carlos Navarro también lo confirman. Desde las 14:45 estuvo con ella en una comida en la que le habrían ofrecido la dirección de la Radio Televisión Pública a punto. Aunque a la hora a la que quedaron para comer ya había habido 77 rescates y varios desaparecidos en la comunidad. También cambió las versiones sobre su propio papel en la comida. Mazón dijo primero que era una comida privada, luego que era una comida de presidencia pero no incluida en su agenda y finalmente, para no presentar la factura, que no estaba en calidad de presidente valenciano sino como presidente del PP valenciano. El hombre de las dos caras y de la cara dura. Le ofrece a la periodista la dirección de la cadena pública no como presidente de la Generalitat sino como presidente de un partido. Y no le importa quedar mal para no quedar peor. ¿Bebió en esa comida? En la comida se bebió vino, pero no gin tonic, según ella. Una testigo también con contradicciones que ha dado 3 versiones distintas sobre la hora a la que terminó la comida. Primera. A las 5 de la tarde, según le dijo a los periodistas el 8 de noviembre. Segunda. A las 5:45 dijo en una nota que publicó el 21 de noviembre. Una nota que Mazón no desmintió. Así que era imposible la primera versión de Mazón. A las 5 de la tarde no había estado en el Palau, siguiendo telemáticamente el CECOPI. Y tercera. Tenemos que pegar un salto hasta el 5 de septiembre de este año. En una carta, la periodista explicó finalmente que la comida había terminado entre las 6:30 y las 7 menos cuarto, y Mazón tampoco la ha desmentido, y gracias a la información publicada por el diario Levante hace tan solo 3 días, este 26 de octubre, también sabemos que él la acompañó al parking que está a unos minutos. A esa hora ya había poblaciones completamente anegadas desde el mediodía. Utiel, por ejemplo, lo había contado su alcalde, Ricardo Gabaldón, compañero de partido de Mazón en la Radio Televisión Pública Valenciana esa misma mañana. Hola, buenas tardes. Pues la verdad que la situación es muy crítica, es dantesca. Yo no recuerdo haber visto algo igual. El río se ha desbordado, pero además es que hay calles que parecen
ríos, ¿no? Están arrastrando los coches, los vehículos, los contenedores. Y la verdad que bueno, hemos pasado de una alerta naranja que teníamos a una alerta roja, pero bueno, me imagino que porque no hay otro nivel. Pero para Utiel no se pidió la UME hasta las 2 de la tarde, cuando ya era tarde, porque los militares no podían acceder al pueblo, aunque recordemos, la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, ya la había puesto a disposición del gobierno valenciano por la mañana. Y en mitad del torbellino de mentiras y contradicciones, Mazón acude al Escorts para dar explicaciones de la Dana por primera vez. Fue el 15 de noviembre. Aitana Mas, la portavoz adjunta de Compromís, estaba de baja en aquella fecha porque unos meses antes le habían detectado un cáncer de mama. Por eso lo vio no solo como diputada, sino como ciudadana que lo sigue en la tele desde casa. El 15 de noviembre fue la primera vez que vino el presidente de la Generalitat aquí a comparecer. Mantuve mi agenda plenamente consciente de cómo estaba la situación. No obstante, cuando fui advertido de que la situación en la presa de Forata se agravaba, me desplacé al Centro de Coordinación de Emergencias, donde estaba constituido y trabajando el CECOPI, y donde no fue necesario que nadie me pusiera al día, ni yo retrasé ni por un segundo. Yo estaba en casa, lo seguí desde allí, y me acuerdo que lo primero que hice fue llorar. No me creía que hubiesen pasado 15 días sin que él hubiese dado explicaciones. Y fue el primero que vi, y me costó terminarlo, lo tengo que reconocer, porque no vimos, ¿no?, un presidente soberbio como estábamos viendo antes de la Dana, pero vi una cara muy fingida, ¿no? Y una manera de dirigirse, de tal, muy sobreactuada. Seguía por el chat del grupo que tenemos y yo les decía, conteneros. Yo desde casa a mi propio grupo le decía, conteneros. No se entiende nada si empezáis a gritar. Y creo que la gente no quiere escuchar gritos, quiere que les defendáis. Sacarle los colores, pero al mismo tiempo tener una parte también constructiva, ¿no? Y de tender la mano y de ver cómo podemos avanzar. Y aquí escuchas cualquier comentario que se hace por cualquiera de los 99 diputados o diputadas, claro. En casa no lo escuchas. Y mis compañeros me decían, que sí, Aitana, que sí, pero que tú no estás escuchando lo que están diciendo aquí. Claro, y yo era como, ya, lo sé, porque lo he vivido en otras ocasiones, ¿no? Pero os intento hacer llegar cómo lo ve, quizás una visión más de ciudadana, ¿no?, desde su casa, con otro problema que es el que le está guiando ahora en ese momento, y no como tal. Y os lo digo porque creo que os puede ayudar, ¿no? Evidentemente se lió ese día, o sea, se lió varias veces, hubieron gritos, hubieron desplantes, hubieron de todo, ¿no? De esta forma es imposible continuar la sesión de control. Haremos un receso de 10 minutos hasta que se tranquilicen. Sí. En esa comparecencia, Mazón explica que llegó al CECOPI pasadas las 7 porque había tráfico. Ha tenido que pasar casi un año para que sepamos la hora exacta a la que llegó. Lo hemos dicho antes, a las 8:28 según las cámaras del centro. Y cuando le han preguntado por qué dijo aquello de pasadas las 7, que antes recordaba a Dani, si llegó una hora y media después, ha tenido la desfachatez de decir que las 8:28 es pasadas las 7. Y todavía no sabemos dónde estuvo en esa hora en la que se esfumó y se cambió de ropa, entre las 6:45 y las 7:45 de la tarde, y por qué tardó 1 hora y 45 minutos en ir al CECOPI desde que sale de la comida. Estamos en Torrente, en Marcha del Juez, Marcel Chuche. Estuve viviendo aquí hasta el 29 de octubre. Aún queda mucho por reconstruir en el relato de Mazón, pero quien tiene que reconstruir su vida por culpa de su negligencia es la gente. Yolanda Álamo vivía con su hijo de 12 años en esta pedanía de unas 200 viviendas y unos 500 habitantes que está pegada al Barranco de la Horteta, un afluente del Barranco del Pollo. Quedé con ella junto a lo que solía ser su casa. Por lo menos era un pisable, ahora es un agujero. Me contó que la tarde de la Dana la pilló en Valencia, donde trabaja, esperando a que su hijo saliera de la clase de inglés. Eran las 7 de la tarde cuando mi hermana, que vive por aquí en otra urbanización, me llamó y me dijo, ¿estás en casa? Y le dije, no estoy esperando que el nene salga. Me dijo, no vayas que tu casa no está. Se la había llevado la riada. La casa de Yolanda se encontraba al fondo de una cuesta pegadita al barranco. Era una casa de planta baja de apenas 50 metros
y la crecida del río simplemente la hizo desaparecer bajo el agua, se la llevó por delante. Era como ver un lago, ¿vale? Pero ya no existía tampoco la casa no existía. De lo que era su hogar quedaron en pie, lo vi con mis propios ojos, una balsa de riego, un olivo y la verja de la entrada. La forma de la vivienda se adivina por las pocas baldosas que quedan en el suelo, pero no hay nada más. Un año después es el retrato de la desolación. Quedé en shock durante varios días y creo que vine a los 5 días. Claro, y yo pensaba, bueno, a ver cuando baje el agua, cómo está mi casa, qué se puede salvar, y no había nada. O sea, quiero decir, no puedes decir un zapato, nada. O sea, el chándal con el que me fui a trabajar, y con eso me quedé. No había nada. Con todo, ella se siente afortunada porque varios de sus vecinos, incluidos niños, murieron en la riada. Y se siente culpable por echar de menos las cosas que perdió en la Dana, que eran solo eso, cosas. Pero no puede evitar sentirse hundida. Estás mal porque has perdido tu vida, es como si, ¿no? Todas tus cosas, que no son las cosas, es el valor emocional. No sé, yo es que soy muy emocional y tengo mucho apego a mis cosas, ¿sabes? No a mis cosas, a mis recuerdos. Entonces, es lo que digo siempre, no es el libro, es la dedicatoria que había en el libro, ¿sabes? No es, pues eso, todas las fotos de mi infancia, de mis abuelos, de mi hijo. Las fotos, hemos hablado mucho de las fotos, todos los recuerdos que atesoran. ¿Y qué hizo Yolanda? Durante meses tuvo que buscarse la vida para ella y su hijo, incluso llegó a vivir un tiempo con su expareja, que le permitió quedarse con él un tiempo, y en febrero le llegó la notificación de ruina legal de su vivienda. El dinero del seguro le ha dado para liquidar la hipoteca, que llevaba 18 años pagando, pero le quedaban 15 que ha tenido que pagar. Yo he tenido que pagar la hipoteca que me quedaba. Y que te dan como un dinero de reconstrucción, pero ¿reconstrucción de qué? Aparte, luego ya, ¿quién quiere vivir aquí, no? Tengo que comprar un piso y volver a empezar. Ahora tengo 25 años de hipoteca por delante y al precio que está ahora la vivienda. Y eso que Yolanda ha podido cobrar las ayudas del Consorcio de Compensación, la entidad pública que indemniza a los afectados que tenían seguro, aunque con muchos esfuerzos. Eso ha sido llamar todos los días 20.000 veces, ir a la Plaza Tetuán donde tienen la delegación. Eso habían unas colas, claro, todo el Chenillé, la zona de Torrente. Yo creo que soy una persona más o menos con recursos, pero todas estas, en la zona del Barranco, que hay un montón de personas inmigrantes, un montón de personas de etnia gitana, sin certificado digital, las casas destrozadas. Porque lidiar con la burocracia puede ser un infierno cuando no tienes los papeles, el tiempo o las habilidades, pero también cuando cumples con todos los requisitos. De hecho, hay miles de afectados que se les están viendo y deseando para acceder a las ayudas. Y el problema es que reconstruyes lo destruido, pero en un lugar en el que puede volver a ocurrir. Los valencianos y las valencianas ya saben que si llueve en las cabeceras de los ríos, el agua baja por los barrancos. Por eso, el mediodía del día de la Dana ya había una reportera de apunt en el barranco del Pollo, a la altura de Chiva. Aigües més avall cobra el nom del barranc del Pollo y va cap a Xest, més avall cap a... Y por eso, también el subdirector general de emergencias, Jorge Suárez, un alto funcionario curtido en la gestión de muchas otras crisis, ya advertía en Apunta a las 3:10 del mediodía de que... Toda esa lluvia que está en cabecera es lluvia que va bajando y que va continuando. Estamos sobre todo en este momento haciendo seguimiento de todos los barrancos que ya hemos hecho, todo lo que es el río Marro, tanto también el barranco del Pollo. Pero se persiste en el error, construir en zona de riesgo. A este respecto me parece muy revelador lo que me contó Aitana Mas, que pasó el mismo día 29 en Les Corts Valencianas. Escucha. Nosotros mismos en la redacción también nos sorprendimos un poco haciendo memoria. Y aquí, en Les Corts, lo que se estaba votando, lo que se había aprobado, ese 29 de octubre, a las 12 de la mañana, la noticia era: PP y Vox pactan permitir la construcción de hoteles a 200 metros de la costa valenciana. Correcto. Y fue como la explicación de todo. Yo creo que el gobierno de Mazón del Partido Popular no se planteó en ningún momento atender la urgencia de esa emergencia, porque estoy segura que no querían dar la alerta para no parar la actividad económica. Eran días previos a un puente también. Y ya sabemos que el turismo, para el Partido Popular es intocable, ¿no? Da igual que esté haciendo daño. Volvemos al tema del turismo, es una clave en el programa que estamos haciendo hoy.
un tema que también señalaba Toñi García, la funcionaria que perdió a su marido y a su hija. Por no espantar al turismo, quizás se minusvaloró la amenaza, y por atraerlo se sigue construyendo y reconstruyendo de la misma manera y en los mismos sitios. Se estaba dando la espalda a uno de los principales problemas que tenemos aquí y por el que estoy segura que hubieron muchísimas muertes ese día. Y es una mala ordenación del territorio. Si tú construyes casas en zonas inundables, si tú construyes casas al pie de un barranco, lo que te va a pasar, lo menos que te puede pasar, es que cuando venga una avenida así, lo menos es que te quedes sin casa. Y claro, y eso también ahora sucede en la reconstrucción, ¿no? El único alcalde al que Mazón llamó en la tarde del 29 de octubre fue el alcalde de Cullera, un pueblo costero de Valencia que ese día por la tarde estaba todavía lejos del peligro. Pero si yo hablé con el alcalde de Cullera a las 18:28 para preguntarle cómo estaba la situación en Cullera, y me dijo que estaba lloviendo, que no esperaban grandes problemas. Yo hablé con él. ¿Cómo puede decir el alcalde? La llamada ha sido usada por el presidente y su gobierno como coartada, para decir que él estaba operativo y en contacto con las localidades, como intentó explicar la vicepresidenta Susana Camarero. Pues yo creo que el presidente ayer habló del alcalde de Cullera y durante el día yo no tengo la agenda del presidente, por lo tanto no le puedo dar respuesta exacta de los alcaldes con los que hablo. No podía dar respuesta exacta de los alcaldes porque solo llamó al de Cullera. Y la llamada, como contó el propio alcalde de Cullera, el socialista Jordi Mayor, no tuvo mucho sentido. Yo no tenía el número del señor Mazón, a mí nunca me había llamado para nada. Y cuando no tienes el número grabado por WhatsApp ves la foto, aunque no tengas el contacto. Y yo veo la foto del presidente y me asusto. Digo, ostras, ¿qué pasa? Contesto la llamada, dígame, presidente. Me dice, hombre, Jordi, nada, es que ha salido tu nombre. Y digo, pues voy a llamar a Jordi. Y me dice, ¿qué tal? En Cullera no ha llovido, porque esta mañana ha dicho que yo le dije que llovió. No, en Cullera no llovió. Llovió en la cabecera. Bien, sí, ven. Pues nada, tú grábate mi número, que este es mi número personal, tú grábatelo y cualquier cosa que necesites tú me llamas. Fin de la conversación. A lo mejor el sentido de este sinsentido es lo que hemos dicho, la obsesión del PP por el turismo. Le preocupa Cullera porque es destino turístico. Es más, allí se proyecta una de las mayores operaciones urbanísticas de España. 33 torres, otras 2 aún más grandes para hoteles de unos 40 pisos cada una, un nuevo puerto deportivo y centros comerciales para hacer el municipio más atractivo para el turismo internacional. Todo esto en unos terrenos entre la orilla del mar y la desembocadura del río Júcar. Así que recapitulamos. Esa mañana, PP y Vox acuerdan relajar la normativa para poder construir a 200 metros de la playa. Mazón inaugura un acto de turismo de Valencia también por la mañana antes de irse a la comida. La única llamada que hace desde allí es al próximo Manhattan costero, que parece que es lo único que le preocupa, mientras su gobierno tarda horas y horas en avisar a la población para no crear alarma social en vísperas de otra fecha turística, el Día de Todos los Santos. Turismo y ladrillo es lo que parece que hay detrás de los mantras del PP, recuperación y reconstrucción. Un nuevo Consell para la recuperación, un Consell de la recuperación, con una nueva vicepresidencia y consellería para la recuperación. Me presento a la reconstrucción cada día. Es mi objetivo, no tengo otro. La reconstrucción que es necesaria y estratégica. ¿Qué queda del discurso de la reconstrucción? Esa ha sido como un poco la palabra mantra, ¿no?, aquí en la Comunidad Valenciana. Creo que cuando Mazón sale a decir, o cualquiera de sus consejeros o sus conselleras, ¿no?, hablar de la reconstrucción, creo que no están hablando, creo que no se refleja lo que igual a la gente le viene a la cabeza por reconstrucción. Una reconstrucción tiene que ser entendida como un estudio de la situación. Mazón se ha inventado una reconstrucción basada en la confrontación con el gobierno de España. A ver quién paga más, a ver quién da más ayudas, a ver quién las da más rápido. Yo no pido justificación, a mí como que me firmes una servilleta como Zaplana, ¿sabes? Firmas una servilleta y arreando, ya está, no hace falta que me justifiques nada. Y encima no se habla de esa reconstrucción desde un enfoque multidisciplinar, sino simplemente obra, ladrillo y ya está, ¿no? Ladrillo y ya está. Justo lo que no quieren las vecinas y los vecinos. ¿Qué estamos escuchando? El paisaje sonoro actual de muchas de las zonas afectadas por la Dana. En este caso es el ruido de obras que se oye desde la casa de Ruth Moyano, en Benetússer. Las obras avanzan, pero un año después el panorama en ciertas áreas de la Horta Sud todavía es muy complicado. El barro sigue marcando muros y paredes, los cascotes y restos de las riadas se amontonan en las esquinas y aquí allá encuentras mobiliario urbano aún enlodado.
están cayendo los techos, las paredes. Y claro, se puede ver el ladrillo. El edificio de Ruth no tiene fachada en su piso bajo. Donde estaba la puerta del portal hay un boquete con puntales para impedir que colapse, el garaje está impracticable y los ascensores siguen sin funcionar. Vamos a tener luz. La reconstrucción avanza con lentitud, especialmente la reparación de viviendas. Antes contabas la dificultad para conseguir ayudas. Sí, el Consorcio de Compensación de Seguros ha ido gestionando las solicitudes, pero las ayudas están llegando de manera muy desigual y en muchos casos no alcanzan. Recordemos que Pedro Sánchez anunció las primeras el 5 de noviembre. Les anuncio que el Gobierno de España va a pagar el 100%. El 100% de los gastos de emergencia que tengan los ayuntamientos afectados por la Dana. Vamos a financiar todas las acciones que tengan que ver con la retirada del lodo, los escombros, los enseres inservibles. El Gobierno central y el autonómico crearon varias líneas de ayudas para hogares, empresas y ayuntamientos afectados por la catástrofe. La factura por la riada supera los 20.000 millones de euros, pero ¿cómo van los pagos? Bueno, según el último informe semanal en el portal Infodana del pasado 20 de octubre, el Ejecutivo ha usado unos 8.000 millones, un 48% del total anunciado. ¿Y la Generalitat? Según Mazón, ya se han pagado la mayoría de ayudas directas, pero en agosto, la última fecha de la que hay datos oficiales, la Generalitat solo había usado el 26% de los 2.364 millones que le asignó el Gobierno central para reconstruir. Así que entre unos y otros aún falta mucho por llegar. Y por eso, entre tanto, lo que queda es el apoyo mutuo. Ruth, que ya militaba en movimientos sociales desde hacía años y que el día de la Dana acogió a más de 20 vecinos y unos cuantos perros, gatos y hasta un hámster, según me contaba, a partir de la catástrofe se ha implicado a fondo en los llamados comités locales ciudadanos. Está siendo un reto muy bonito porque es empezar a hacer cosas no desde tu grupo de afinidad, sino desde tu comunidad, que un poco es lo que defendemos desde los comités, que el reto, el trabajo, lo interesante y lo que de verdad va a dar resultado es hacer trabajo en comunidad, que la comunidad esté vertebrada, que tú conozcas bien tu vecindario y que sepas si llegara una emergencia donde tienes los vecinos vulnerables y que van a necesitar ayuda. Los comités formados por vecinos y vecinas unidos por lo común están luchando también para que se les incluya en la toma de decisiones sobre la reconstrucción. Básicamente, transformar las relaciones que tienen las administraciones con la ciudadanía y darle la vuelta a esto para que la ciudadanía de verdad pueda decidir sobre sus vidas y sobre su pueblo, o sea, decidir sobre sus vidas. No queremos que nos impongan una reconstrucción, sino que queremos ser parte de esa reconstrucción. Porque lo estábamos escuchando, el modelo de reconstrucción que se está dando es el que no quiere la ciudadanía organizada. Tenemos encima de la mesa una ampliación de 10.000 metros cuadrados del centro comercial Bonaire. Ese centro ya se construyó en una zona de laminación. O sea, una zona que de manera natural tiene que absorber el agua si sale el barranco del Pollo. Están llamando a otra catástrofe. Y lo mismo con el circuito Ricardo Tormo, que ya está restaurado y que también está construido sobre otra de las zonas que deberían retener el agua en caso de una nueva riada. Ante este panorama se sienten desatendidos, impotentes y abandonados. Es también como una sensación de vulnerabilidad, de saber que, bueno, pues que vivimos en un contexto de emergencia climática, que estamos en una zona inundable y que las consecuencias se han agravado por lo maltratado que tenemos el territorio aquí. O sea, hormigón, hormigón y más hormigón. Como las personas no somos la prioridad es que el tejido empresarial, especialmente el de las grandes empresas, remonte y siga beneficiándose, aunque eso nos cueste la vida. Por eso insisten en la importancia de que se permita al pueblo tener voz, pero también voto en la reconstrucción. Piden voz, voto y justicia. Próxima parada, Catarroja. Y el único punto donde la están encontrando por ahora es aquí, en Catarroja. ¿A dónde fuiste? Perdona, voy al juzgado. ¿Hacia dónde es? ¿Hacia allá? Sí. Sigues por esta acera y luego es un cartel que pone juzgado, a la izquierda. Vale, gracias. En la plaza del juzgado me encontré a Nuria, una vecina que volvía de la compra. Estáis ya acostumbrados los vecinos de aquí, me imagino, a ver los periodistas aquí delante del juzgado cada 2x3, ¿no? Nos estamos acostumbrando, la verdad. No había habido nunca tanto movimiento, eso es verdad. ¿Cómo es esta plaza? No está muy bien mantenida desde hace tiempo, es una cosa que llevamos protestando los vecinos.
Y claro, después de la Dana, pues ahora es cuando empiezan un poco a cuidarla, sí. No sé si será porque como vienen los políticos, pues hay que dar buena imagen, no lo sé. Pues es una plaza pequeñita, pero está bien, vivir aquí está bien porque no pasa mucho tráfico, está como muy recogido. No. ¿Y ahí quién ensaya? ¿La banda de aquí, de Catarroja? Ahí está la Unión Musical. Sí. La plaza que centra los focos de la política valenciana y nacional es la misma en la que ha vuelto a ensayar la Unión Musical de Catarroja. La banda del pueblo que este pasado fin de semana actuaba, es lo que estamos escuchando. Esta es la Plaza de la Esperanza, el lugar donde los familiares de las víctimas esperan encontrar justicia. El edificio de los tribunales, que está a 300 metros del Barranco del Pollo y que también se inundó el día de la Dana, es tan anodino como la propia plaza. Aquí, después de levantar acta del desastre, se ha citado a testigos, responsables políticos y técnicos a lo largo de este año. Y aquí hay un nombre propio, el de Nuria Ruiz Tobarra, la magistrada que lleva la instrucción del caso, a la que los medios ya hemos bautizado como la jueza de la Dana. Y a la que la máquina del fango conservadora ha intentado desprestigiar y obstaculizar llamándola la jueza roja. Aunque es una jueza muy discreta, reconocida por su rigor técnico y avalada en su instrucción por la Audiencia Provincial. Y por ella le preguntaste a Sergi Pitarch. Cuéntame un poco, hazme como un pequeño perfil, ¿quién es la jueza de Catarroja? Bueno, la jueza de Catarroja ha sido una gran sorpresa para la judicatura. Ha sido una jueza, una persona, es Nuria Ruiz Tobarra, es la titular del juzgado de instrucción número 3 de Catarroja y es una persona que ha demostrado, y te lo cuentan las víctimas, una empatía brutal. Una de las cosas que le critican las acusaciones y que le critica es que llora con las víctimas. Y digo, bueno, pues es que necesitamos una justicia humana. Luego, que haga su trabajo y que aplique la ley. Yo no estoy diciendo que haga lo que le digan las víctimas, pero hombre, todos sabemos que un juzgado, igual que una comisaría, no es el mejor lugar para ir a declarar, no es el más cálido. Entonces, pues una persona que trata así, en este caso a las familiares de las víctimas, te congracia un poco con la justicia española, ¿no? Que a veces nos da tantos sustos, ¿no? Esa sensibilidad con las víctimas se ha reflejado también en su persecución incansable de la insensibilidad de Mazón y su gobierno, a los que ha ido desmontando en cada una de sus mentiras. La jueza ha preguntado por activa y por pasiva si los CECOPI se grababan. La Generalitat contestaba que no, que al no ser un órgano colegiado no se grababa nada. Y resulta que había mudos de apunt. Había una empresa contratada que además graba en momentos importantes y que a la jueza hace meses ya le hubiera podido venir muy bien para situar cuál era el ambiente y el marco del CECOPI, ¿no? Y luego tenemos un asesor de Pradas grabando también para redes, para Instagram, y ahora también hemos sabido que el jefe de gabinete del presidente de la Diputación también grabó algo, ¿no? Hemos pasado de que el CECOPI no se graba a ver 5 fuentes distintas de grabación. Claro, la jueza me imagino que debe estar bastante cabreada porque fue una tomadura de pelo, ¿no? Lo que se le contestó desde la Generalitat. La jueza ha llamado a esa tomadura de pelo negligencia grosera. En contra de la versión del propio Mazón, que llegó a decir que se hizo lo mejor que se pudo con la información que se disponía y acusó a la Confederación Hidrográfica de un supuesto apagón informativo. Que no fue tal, porque hubo mails constantes. El primero por la mañana, que mencionábamos antes, pero también a las 16:57, a las 17:02, a las 17:57 o a las 18:46, cuando la fuerza del agua arrastró el sistema de medición. En esos correos se alerta de un incremento del caudal que llegó a tener 4 veces el del río Ebro, el mayor de España. No solo eso, sino que un vídeo de la reunión de Mazón con la patronal y sindicatos el día de la Dana evidencia que tenía información. El vídeo desvelado por RTVE hace 20 días, el 9 de octubre, no se escucha muy bien. Hay una primera red tecnológica en pero lo suficiente para oír a Mazón decir hay una primera alerta hidrológica y la respuesta de su interlocutora que dice y del Pollo he oído también, ¿no? También ha desmontado las versiones de Mazón sobre Salomé Pradas, la ahora exconsellera de Interior, responsable de emergencias, que ya lo hemos dicho es la única imputada por presuntos delitos de homicidio imprudente y lesiones por la gestión de la emergencia, junto a Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de emergencias. Mazón dijo esto. Yo hablé con Salomé Pradas durante todo el día. A lo largo de todo el día, y ha quedado creo que bastante claro, pero son documentos que están en el... Salomé Pradas llamó aquel día hasta en 19 ocasiones a Mazón o a alguien de su equipo en las horas críticas de la Dana. Pero muchas de esas llamadas eran
rechazadas o perdidas. Por ejemplo, la consellera intentó contactar con Mazón a las 16:29 y Mazón le colgó. No le devolvió la llamada hasta las 5:37 de la tarde. Ahí hablaron apenas 2 minutos. También consiguió hablar con él a las 18:16, ya con la alerta por la posible rotura de la presa de Forata. Y a las 18:30 es Mazón quien llama a Pradas durante 33 segundos. Las comunicaciones entre los dos máximos responsables se producen a cuentagotas. Las que se cuentan por cientos son las que llegan al 112. Las llamadas de Salomé Pradas las conocemos porque ha entregado un acta notarial con el registro de su teléfono a la jueza. Y la entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, también intentó llamar al presidente valenciano. Y me costó hasta 4 llamadas localizar al señor Mazón esa misma tarde. Y hablé con él, me dijo algo así como que iba todo bien, pero esta tarde se ha precipitado todo, discúlpame, te llamo en 10 minutos, ahora no puedo hablar. Y lógicamente no me volvió a llamar, cosa que entendí perfectamente. A las 19:42 Mazón vuelve a llamar a Pradas y a las 8:10 vuelven a hablar. Esto es muy importante porque es justo un minuto antes de que se envíe la alerta masiva de las 8:11. Esa llamada podría ser en la que el presidente autoriza el envío de esa alarma. De hecho, lo que sostiene Sergi Pitarch es que todo el intercambio de llamadas parece indicar que Salomé Pradas buscaba todo el tiempo la aprobación de su jefe. Mazón intenta evitar a toda costa esta teoría porque eso le haría responsable. Tenemos el extraño caso del presidente, que era 2 presidentes y que prefiere no ser responsable cuando tenía que serlo para evitar así la imputación penal. Por el envío de esa alarma, Salomé Pradas también ha caído en contradicciones. A las 8 de la tarde, ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina S-Alert. El 7 de noviembre, concretamente, aseguró en Apunt que ella se enteró a las 8 de la tarde de que se podían enviar alertas masivas y a la jueza le dijo que ella no se ocupó de redactarlo, aunque un alto funcionario, Jorge Suárez, le informó a las 6 de que esa posibilidad existía. De acuerdo con lo que decidamos, podemos mandar un mensaje a todos los móviles de esa zona. Ahora nos están diciendo que tenemos gente que no puede salir de allí y gente en los tejados que acabamos de Una comprobarlo. posibilidad que tendría que conocer como responsable de Interior y de Emergencias y que de hecho luego en X dijo que conocía cuando le criticaron por no saberlo. Pero es que además un vídeo del CECOPI conseguido por RTVE demuestra que a las 7 de la tarde es ella misma la que está interviniendo en el mensaje a enviar. Preséntame lo del PIS de comunicación, que no me será el 112, Twitter. Oficial de emergencia de En una conversación en la que dice que le da pereza llamar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que si le puede llamar a otra persona en su lugar. Conocimos esa mentira gracias a que la jueza ordenó que se le enviara las grabaciones íntegras de esos vídeos después de que la Generalitat los tratara de ocultar durante más de un año. Y ayer mismo, Inmaculada Piles, una alta funcionaria de emergencias del gobierno de Mazón, confirmó en el juzgado que la delegada del gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, había pedido enviar el S-Alert, el mensaje masivo a la población, a las 18:35, es decir, 1 hora y 45 minutos antes de lo que se envió. Cuando se envió ya era demasiado tarde. No puedo decir buenas noches, así que no empiezo diciendo las buenas noches. Estamos aquí en la central del 112. Todos los efectivos. La noche de la Dana, Mazón sale a hablar ante los medios de comunicación ya desde el CECOPI. Y hay un detalle que ocurre en directo en la televisión que muestra perfectamente el descontrol que se vivía aquella tarde entre quienes tenían que tomar decisiones. Me ayudó a recordarlo Sergi Pitarch. Y en esa segunda rueda de prensa, un detalle que pasó en directo en esa rueda de prensa, ¿no? Que llegó un segundo mensaje. Así que la gente que pueda poner a punto, que pueda poner otra alerta, que esté pendiente del... Sí, él dice, está hablando ahí y tal, y de repente suena el S-Alert y dice otro mensaje, ¿no? Es como, es evidente que él llega tarde y él no está al tanto de todo lo que tenía que estar. Es un poco una negligencia por no haberse tomado en serio la alerta, por no haberse tomado en serio la EMET, ¿vale? Y todos sabemos... Negligencia, dice Sergi, como dice la jueza. ¿Y qué dicen las víctimas? Piensa lo mismo Marco, el hijo de Isabel, la anciana muerta en la residencia de Paiporta. Andrea, es que, a ver, yo no soy político, no soy técnico, no soy una persona tampoco muy versada en todo el intríngulis de competencias. Lo que sí que he visto a lo largo de este año es que hay una colección de inútiles ahí en puestos sensibles, clave. No creo que hayan aprendido porque han demostrado que son inútiles, lo he dicho varias veces, ¿verdad?
completamente inútiles, negligentes, interesados, aprovechados, cínicos. E insensibles. Y yo supongo que ellos, las víctimas, agradecen la sensibilidad de la jueza. Sí, Toñi García solo tiene buenas palabras para ella. La jueza fue para nosotros un rayo de luz, todo lo contrario que no ocurrió con el accidente del metro, y desde luego que fue empática con las víctimas, no como el presidente que tenemos, que raya el cinismo. Ellos sí que son deshumanizados. La indignación por las mentiras vertidas y la falta de rendición de cuentas es común a todas las personas afectadas con las que hemos hablado, pero Toñi lo ilustra como ninguna. Somos seres humanos, dignos, más dignos que ellos, porque estamos dando más ejemplo y más educación, porque decimos la verdad, no ocultamos ni tergiversamos como ellos. Siento vergüenza ajena cuando los oigo hablar. Siento asco cuando los veo. Toñi lleva 1 año de baja, aunque está de todo menos parada. Habla con todos y cada uno de los medios de comunicación que la contactan, se hace eco de todos los libros que se están publicando sobre la tragedia, ha viajado a Bruselas, se ha entrevistado con políticos y pese a un cansancio y unos sufrimientos que son muy visibles, dice que llegará hasta donde haga falta, porque se lo debe a Miguel y a Sara. Estoy destrozada, rota. Últimamente, físicamente estoy peor, porque se agrupan muchos pensamientos en mi cabeza, me vienen muchos recuerdos de mi hija, de mi marido. No he podido hacerles todavía el duelo que se merecen, ni yo ni todas las familias hasta ahora, porque no hemos obtenido un perdón por parte del gobierno valenciano, no han tenido las víctimas un reconocimiento. El gobierno valenciano, que ha sido el único que no ha recibido a las víctimas. A lo largo de estos meses, además de manifestarse todos los meses, las asociaciones de víctimas han viajado 2 veces al Parlamento Europeo. En mayo también fueron recibidas por Pedro Sánchez y a principios de octubre por Yolanda Díaz y Delegación de Gobierno. Pero no por Mazón. Aunque el pasado 23 de septiembre, en el debate de política general de la Comunidad Valenciana, el presidente afirmó que siempre les había tendido la mano. Pero ellas aseguran que en 1 año ni siquiera las ha llamado. Ese día, el 23 de septiembre, la rabia ya no fue solo por la gestión. Las asociaciones de víctimas acudieron presencialmente al hemiciclo del Corts a ver cómo el presidente les mentía en la cara. Aitana Mas, de Compromís, estaba allí sentada en su escaño aquel día. En cuanto a la indignación, el movimiento ciudadano, yo no sé cómo se vivió desde aquí el día que las asociaciones de víctimas... Supongo que esta es la bancada del público, arriba, ¿no? Arriba, sí. Y ahí supongo que es donde estaban las asociaciones, ¿no? Uh-huh. Cuando cogieron y se marcharon, sí. ¿Cómo fue este momento? Supongo, yo estoy sentado en el sitio de Joan Baldoví, no sé qué os dijisteis. Pasó algo que no nos creímos. Estaba el presidente haciendo su discurso, iba por la 4ª hora, y las víctimas, representantes de las víctimas estaban arriba, estaban sentadas justo aquí arriba, de enfrente de mí, y hubo un momento en el que Mazón empezó, pues bueno, yo creo que a insultar, ¿no? De una manera, bueno, indirecta, pero que las víctimas supieron interpretar muy bien, ¿no? Y empezó a mentir. Algunas incluso han venido con miedo de ser señalados por haberse reunido con el presidente de la Generalitat. Y hoy quiero decirles que por mi parte voy a seguir por el mismo camino, que la mano sigue tendida y la puerta abierta. La puerta abierta. Y entonces hubo un momento en que las víctimas no soportaban más escuchar tantas mentiras. Y se levantaron y hicieron gestos de que se iban, de que no lo soportaban más, ¿no? Y hubo un comentario de uno de los portavoces adjuntos del Partido Popular que hizo un comentario diciendo, bueno, mira, ya se van, ya es hora de comer, porque eran las 2 de la tarde. Y ahí fue cuando Joan y yo nos miramos, ¿qué hacemos? O sea, esto no puede ser. El Partido Socialista empezó a salir, nosotros decidimos también abandonar el Pleno. Es que no puede haber mayor indignidad ya también que falta de sensibilidad. O sea, 1 año después casi, volvieron a tener la misma falta de sensibilidad que aquel día. La política no es eso. La política no es eso y por eso, para terminar, Andrea, ¿qué política necesitan las víctimas? ¿Qué piden para poder seguir adelante? ¿Un perdón bastaría? Saben que nada les va a devolver a sus seres queridos, que sus casas perdidas no van a volver y que nada va a repararles todo el dolor que han sufrido. Pero bueno, les pregunté qué les traería paz y ellos lo tienen bastante claro.
En primer lugar, la dimisión de Mazón y de todo su consejo. Esto como requisito imprescindible. Pero yo creo que lo que nos va a traer paz también es que de verdad nos dejen decidir sobre nuestras vidas. Que se sentasen las bases para que algo así no volviera a suceder, o sea, un buen protocolo, pero con gente competente, con infraestructuras, y dimitir si hace falta. Ya, tú estás al frente de algo, se te mueren 229 personas. Lo que es vergonzoso es que tengamos que pedírselo. 12 meses después, Andrea. Sé que nosotros, como asociaciones, somos un espejo donde el gobierno se mire y no le gusta lo que ve. No le gusta, pero vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí a luchar por nuestros seres queridos, por la dignidad, ¿no? Por eso siempre exigimos la verdad, la justicia, reparación y memoria. Estaremos en cada manifestación. No nos vamos a rendir. La filósofa Judith Sklar explica que no es lo mismo una desgracia que una injusticia. Una desgracia es algo que ocurre sin culpa humana, algo que nos causa dolor, pero de lo que no hay a quien responsabilizar. La injusticia, en cambio, aparece cuando detrás del daño hay una decisión, una negligencia o la misma indiferencia. Lo que a veces llamamos desgracia, en realidad es una injusticia disfrazada, una forma de ocultar la responsabilidad de quienes podrían haber evitado el sufrimiento. La desgracia despierta compasión. Pero la injusticia exige indignación. No se van a rendir. Seguirán demandando justicia, ellas y ellos, y nosotros a su lado. Andrea Olea, Dani Sousa, gracias por el maravilloso material que habéis traído, por este guión que hemos hecho a 2, 4, 6 manos. Gracias a Toñi, a Yolanda, a Marco y Ruth, las familias afectadas que nos han abierto sus casas y sus corazones. Y gracias a Sergi y Aitana por ayudarnos a reconstruir el año de la infamia. Y a vosotros por escuchar. Mañana volvemos. Hasta entonces, que la radio os acompañe.